Uno, dos, tres, probando. Tonorama Podcast con Alex Lechuga. Hey, hola, esta vez hablamos desde Bogotá con Stinkfish, sobre el gusto por la calle, el stencil, cómo los formatos se hacen más grandes, el entenderlo y mantenerlo en la calle, la división entre persona, el trabajo y los rostros como protagonistas, la calle como un medio propio que conecta con las personas, el graffiti, el divertirse y enfocar el trabajo en la calle, experiencias, cruzar fronteras, APC, los lugares abandonados y el proyecto de Instituto Bogotano de Corte. ¿Cómo andas, Stinkfish? Muchas gracias por aceptar la invitación de estar aquí en el podcast. Llevo rato viendo tu chamba y tuve la oportunidad de verla en persona. ¿Cómo andas? Bien, todo bien. Gracias a ti por la invitación. Estoy acá en mi casa en Bogotá. Pues ya para empezar de lleno con el podcast pues me gustaría saber cómo empezó Stinkfish, como que ese primer contacto de intervenir en el espacio público, y pues siempre has utilizado como que el stencil como medio, pero siempre ha sido así. Pues empecé, digamos que el año en que empecé a pintar en la calle de lleno fue en el 2003, pero siempre me ha gustado la calle, desde que tuve la oportunidad de salir solo y con mis amigos y estar por ahí vagando un poco. Fue mucho antes, ¿no? Cuando tenía unos 15, 16, 17 años, empecé a caminar bastante por Bogotá. Y yo creo que de ahí viene un poco el momento del encuentro con el graffiti, ese gusto por estar en la calle. Entonces, diría que está muy conectado, pero en el 2003 empecé a pintar seriamente en la calle. Pues no seriamente, pero empezamos a pintar con los amigos con los que salía en esa época, empezamos a pintar y cada vez se volvió más frecuente y más frecuente y más frecuente, hasta un momento en que ya decidí dedicarme a esto. ¿Y cómo fue el punto que dijiste, el stencil es el medio que yo quiero ocupar para dar mi mensaje, o estéticamente quiero ocupar el stencil? Pues empezamos con stencil, empezamos porque yo empecé con un grupo que se llamaba Excusado acá en Bogotá. Y estudiábamos diseño gráfico en esa época. Y antes del stencil empezamos a hacer fanzines. Y digamos que los fanzines nos dieron una idea un poco del tipo de gráfica que queríamos usar y de la gráfica que nos gustaba. Y era gráfica que se adaptaba muy bien al stencil. Obviamente pues era algo muy diferente a lo que hago hoy en día, pero la técnica nos parecía importante por eso, por la gráfica que queríamos desarrollar, y por otro lado por la parte económica. Obviamente en ese momento eran stencils muy pequeños y con una sola lata de aerosol pues podíamos salir una noche, 2, 3, 4 horas y pintar ese mismo stencil muchas veces. Entonces en ese momento era gran parte de la economía que ofrecía el stencil, el tipo de gráfica y también la repetición. Entonces no era lo mismo hacer una sola imagen que colocar la imagen 10, 20, 30 veces a lo largo de una misma avenida. Entonces ahí empezamos a trabajar con stencil, como a ver qué podíamos hacer. Obviamente arrancamos en ese momento no había mucha información sobre la técnica, en ningún tipo de técnica. Había lo que hay hoy en día en cuanto a tutoriales y cosas que puedes encontrar en internet o con amigos. Tampoco conocíamos a nadie que hiciera graffiti, stencil o cualquier cosa similar en la calle. Entonces empezamos a experimentar y yo creo que atravesamos como todos los errores, las pruebas, los materiales que podíamos encontrar en ese momento, hasta llegar a un conocimiento, digamos que avanzado de lo que era hacer stencil. Entonces durante, no sé, 3, 4 años estuvimos haciendo stencil todo el tiempo. Y durante ese proceso, pues obviamente también conocimos a personas que venían más desde el graffiti de letras, y eso también alimentó mucho lo que yo hago. Entonces,
digamos que de ahí surge el estilo que hoy en día se conoce. Parte de lo que hago pues tiene un estilo muy marcado y surge de esa combinación de escuelas, por llamarlo de alguna manera, del mundo del stencil y del mundo del graffiti de letras, como poder combinar esas dos corrientes. Oye, y en esa parte que andabas mencionando como de... pues sí empezaste como que con formatos más chicos, pero ¿cómo fue ese momento de que empezó el formato a hacerse todavía más y más grande, no? Pues creo que es algo que va pasando naturalmente y también, digamos que en el juego de la calle, en la dinámica de la calle y de la competencia por el espacio, pues también vas pensando en cómo entrar dentro de esa competencia, ¿no? Entonces, una de las maneras de competir al principio, que igual en ese momento pues, había muy poca gente pintando en la calle en Bogotá, pero aún así existía esa dinámica. Entonces, una era repetirte muchísimo, entonces como hacerte ver lo más posible muchas veces, entonces pintar lo que te decía 30, 40 veces la misma imagen en una sola noche. Pero otra manera que vas encontrando es también la de ganar visibilidad a partir del tamaño de la imagen. Entonces empezamos a subir el formato y cada vez, acá hay una otra ciudad que se llama Cali, que queda como a unas 8 horas por tierra de Bogotá, y de los primeros, con las primeras conexiones que hicimos con personas que también estaban haciendo cosas en la calle y stencil sobre todo, era un grupo que estaba ahí en Cali, y obviamente cuando nos encontramos ellos ya tenían unos formatos más grandes, otro tipo de técnicas, empezamos a hacer intercambio de conocimientos, y una de esas cosas fue darnos cuenta que se podían hacer cosas más grandes. Entonces igual estoy hablando de cosas que hoy en día se ven pequeñas todavía, pero sí, un día dices como, bueno, vamos a dar el salto y vamos a hacer un stencil que no sea tamaño 20 por 20 centímetros, sino 50 por 50. Y empiezas a manejar ese formato, te das cuenta que lo puedes hacer y empiezas a hacer 1 metro por 1 metro, 2 metros por 2 metros. Digamos que ese es un proceso, ¿no? Hoy en día creo que pues todo es un ciclo y también te das cuenta de que también es importante volver a esas escalas, ¿no? Como que el tamaño es importante en ciertos momentos y te permite llegar a ciertos muros y como desarrollar ciertas ideas, pero la base, desde donde empezaste, pues todo parte de ahí. Entonces hoy en día estoy haciendo otra vez stencils pequeños, como saliendo a bombardear imágenes, repetir una tras otra. Me parece que también es importante, sobre todo hoy en día, como con este mundo, con esta burbuja que se creó alrededor del graffiti, del arte urbano. Creo que es importante retomar otra vez como esa lógica de entender la calle como un recorrido, ¿no? No tanto como una pared central y digamos que, pues sí, como una dimensión que solo puedes manejar bajo unas ciertas condiciones de presupuesto y de logística y demás, sino entender la calle también como el recorrido diario, como salir a caminar y pintar mientras que vas caminando. Creo que eso siempre tiene que estar ahí. Entonces valoro mucho como ese momento de empezar a entender la calle desde algo pequeño. De este rollo de entender la calle, y por ejemplo ahorita como que la base de graffiti es como, pues sí, reproducir tu trabajo, los tags, todo, pero es como mantenerse en el anonimato, ¿no? Que siempre es como, que se vea primero el tag, que se vea mi trabajo y mi rostro queda en segundo plano, ¿no? Mi identidad. Pero no sé si ahorita como has sentido que ya la persona que hace graffiti y todo eso se vuelve ya como un personaje, ¿no? Ante los medios y cosas así, como que ya es un valor agregado, pero tú te has mantenido siempre en el anonimato. ¿Cómo ves esa parte? Pues para mí es fundamental. O sea, yo empecé a hacer graffiti y a pintar en la calle por diferentes razones, pero creo que una de las razones que me llamaba mucho la atención en ese momento y que me sigue llamando la atención es esa parte anónima en la que no conoces a la persona, no conoces su cara, pero de cierta manera sí tienes una conexión porque estás compartiendo un espacio de trabajo.
Entonces, para mí sigue siendo muy especial ver las pintadas de alguien en la calle, los tags, los carteles, los stickers, los murales, no sé, como cualquier cosa que se desarrolle en la calle, ver antes el trabajo que a la persona. Pues empiezas a crear una imagen desde lo que piensa y desde lo que hace en la calle, y cuando la conoces, pues se rompe como de una manera mágica esa pared ahí de su rostro y de su identidad. Hoy en día, pues las redes sociales creo que también es una cuestión de generaciones, ¿no? Como las generaciones más recientes pues tienen una relación con su imagen y con las redes totalmente diferente. Para mí, entre menos información exista sobre mi vida personal y sobre mi imagen en las redes, estoy mucho más cómodo. Mientras que las nuevas generaciones pareciera que es todo lo contrario, ¿no? Como entre más te puedas mostrar y entre más puedas revelar de tu vida, así sea fingido o así sea así como una pose, es mucho más cómodo, ¿sí? Se sienten mucho más aceptados, incluidos, digamos que brinda toda una sensación de confort mostrarse, y para mí es totalmente opuesto, no solo desde mi visión de graffiti, sino desde mi visión como ser humano, ¿no? Como mantener mi vida aparte de lo que es mi trabajo. Obviamente, pues la del anonimato brinda un montón de cosas, también desde la seguridad, desde la mística un poco de lo que se hace. Y hoy en día a veces resulta complejo, pero creo que es una decisión que se toma, y en mi caso sí la tomé, pues quiero ser radical en cuanto a eso, no quiero llegar un día en el que diga, bueno, desde hoy voy a dejar de ser anónimo porque me favorece más para trabajar con ciertos proyectos, o no sé. Mi intención es quedarme ahí desde lo anónimo, y cada vez que conozco a alguien que mantiene también esa radicalidad, pues creo que hay una conexión ahí fuerte. Y pues creo que a pesar de que no le das peso a los rostros, como que, pues sí, yo no quiero que mi rostro esté en redes, pero una parte importante de tu chamba pues son los rostros, ¿no? ¿Cómo llegaste a ese mensaje de quiero que el rostro sea el protagonista? Sí, a veces resulta un poco paradójico eso, ¿no? Como que yo no muestre mi rostro, pero una parte de mi trabajo sean retratos. Pero de cierta manera tiene lógica ya cuando lo empiezo a pensar. No tiene lógica para mí cuando lo empiezo a pensar, porque hago eso. Llegué a los rostros primero por la fotografía. Digamos que como una línea ahí que ha estado muy presente en mi vida es la fotografía. Desde pequeño en mi casa estuvo muy presente como la imagen fotográfica, y estoy hablando de una época donde la fotografía pues era 100% análoga, ¿no? No existía todo este mundo infinito de la fotografía digital y como el consumo de imágenes desmesurado que se genera desde lo digital. Cuando empecé a hacer stencil, en este grupo que te comento, pues había muchas maneras de llegar a la gráfica que queríamos poner en la calle. Y dentro del grupo yo era el que más trabajaba a partir de fotografías. No necesariamente fotografías mías, pues de hecho no eran fotografías mías, sino fotografías que encontraba en libros, en revistas, las transformaba a una estética de stencil. Y más adelante me di cuenta que podía trabajar con mis propias fotografías. Ahí algo importante era que en el momento en que arrancó este grupo que te comento, se llamaba Excusado, yo tuve mi primera cámara digital. Entonces el grupo era el único que tenía cámara. En ese momento obviamente los teléfonos no tenían cámara. Y me dediqué a hacer el registro de todo lo que hacíamos.
Entonces salíamos a pintar una noche y al otro día yo regresaba y hacía la misma ruta y sacaba las fotos de todas las pintadas que habíamos hecho. Si nos invitaban a algún evento a pintar o a lo que fuera, pues ahí yo estaba registrando. Y esa lógica de registrar lo que estábamos haciendo me llevó a convertir la fotografía ya digital, como teniendo esa posibilidad de lo digital, en algo muy presente dentro del trabajo que estábamos haciendo. Y dentro de todas esas fotografías que tomaba, me di cuenta que había algunas que funcionaban para llevarlas al stencil y después a la calle. Y fue algo muy, pues un proceso muy lento, ¿no? Como un día, bueno, ¿qué quiero hacer hoy frente a lo que voy a hacer en la calle? Y empezar a probar una cosa, empezar a probar otra. Me di cuenta que un retrato funcionó, lo llevé a la calle. No pasó al otro día que empezara a tomar retratos, sino que a los meses me di cuenta que tenía otra fotografía que podía funcionar, otro retrato, y lo llevé a la calle, y así lentamente fui adaptando una lógica de estar en la calle pensando en retratar personas para después convertirlas en stencils. Y lo que te digo, pues no es una lógica. Creo que eso es algo importante en el trabajo en la calle y en el graffiti desde mi experiencia, y no es una lógica de sentarse a pensar qué es lo que quieres hacer y decir a través de tu imagen, sino que la calle misma va generando el proceso en el que encuentras tu mensaje y el lenguaje que quieres utilizar. Entonces, hoy en día, por ejemplo, me doy cuenta que todo este proceso pues, me llevó a entender la calle como un espacio para todos, ¿sí? Entonces, cuando me preguntan eso, es como ¿qué quieren decir los retratos? Pues no pintas personas famosas, no pintas personas reconocidas. Digamos que lo más efectivo podría ser pintar a alguien reconocido, ¿no? Como hoy voy a pintar a este político, a este futbolista, a este cantante, y obviamente vas a generar una reacción inmediata porque en el sistema en el que vivimos, pues obviamente se le ha dado más valor a algunas personas por aparecer en ciertos espacios. Y lo que me di cuenta que era importante para mí era voltear la moneda y pensar en que todos tenemos ese espacio en la calle, que todos merecemos estar en la calle reconocidos de la misma manera. Y por eso pinto retratos de personas que no conozco ni que me conocen y que probablemente nunca van a saber que están pintadas en una pared, y que cuando las pinto pues obtengo esa retroalimentación algunas veces en las que las personas se me acercan y me preguntan como quién es esa persona que está ahí pintada. Como muchas veces es particular porque obvio ven algún rasgo similar a alguien reconocido y dicen, claro, es este cantante, es este futbolista, es esta persona que sale en este programa de televisión. Porque siempre pues ya está establecida esta lógica de que si estás en la calle en un formato mayor, debe ser porque eres reconocido por algo, ¿no? Porque el sistema te reconoce algo por encima de los demás. Entonces la retroalimentación cuando estoy en la calle pintando, pues trato de explicarles un poco sobre mi trabajo, pero lo que me parece más interesante es cuando ya está pintada la pared y pasa alguien y comienza a imaginar y a pensar por qué se pintó esa persona que no es reconocida públicamente en una pared. Y pues obviamente no estoy yo ahí para explicarle a nadie de qué trata mi trabajo, ¿no? Creo que el graffiti, gran parte de su potencia es esa, ¿no? Como generar preguntas, ¿no? No necesariamente generar agrado, ¿sí? No pretendo que algo que haga en la calle le guste a todas las personas que pasen, o que cambie su vida, o que deje de ser una pared peligrosa y ahora sea una nueva ciudad con el graffiti, sino que sencillamente la gente genere preguntas, ¿no? Genere un conflicto dentro de lo que es la vida cotidiana y le permita acercarse a otra manera de ver el mundo. Entonces, toda esa explicación para explicar por qué pinto rostros. Y creo que también esto de hacer rostros que no son conocidos, creo que
puede generar un puente de diálogo con el entorno y con las personas. Como que sí, creo que algunas personas le pueden buscar como que semejanza a alguien conocido, pero creo que al no ser una persona ya famosa o algo así, por así decirlo, creo que sí te puede dar el puente a conectar más con la pieza. No sé, ¿tú qué opinas? Sí, claro. Pues creo que es eso, ¿no? Es como es una imagen dentro de miles, millones de imágenes que están en la calle, ¿no? Como la calle es un espacio donde las imágenes compiten un momento a otro, ¿sí? No es un museo ni es una galería. A mí me molesta mucho cuando... Pues no me molesta, pero digamos que sí genera un conflicto dentro de mi manera de entender la calle, y es cuando la gente habla de los lienzos en la calle, ¿no? Como la ciudad es un gran lienzo para los artistas, o la ciudad está esperando a que la tatúen sus paredes, ¿no? Como estas o que le dicen la galería urbana. La galería urbana, sí, todo esto es como la calle es un mundo tan rico y tan profundo, ¿sí? Que no se necesita acudir a otros mundos, ¿no? No se necesita acudir al mundo del arte, no se necesita acudir al mundo de la gráfica, del diseño para hablar sobre la calle. Entonces, creo que en toda esta competencia de imágenes que está ahí, pues lo que yo hago, lo que haces tú, lo que hacen otras personas, pues son momentos, ¿no? Nadie se queda parado frente a una pared 2 horas viéndola, sino que en la calle vas transitando, ¿no? A veces tienes medio segundo, tienes 1 segundo, tienes 5 segundos para que una persona vea lo que has hecho y pare y siga caminando. Y en ese pequeño momento en el que sigue otra imagen y sigue otro graffiti, y sigue una valla publicitaria y lo que sea, en ese pequeño momento generar una conexión con la persona, ¿no? Una pequeña pregunta, un momento de reflexión. Obviamente eso es... No puedo calcular cuántas veces pasa eso. Seguramente muchas personas pasan frente a una pared de 10 pisos y no la ven, ¿no? No la ven como una mancha más en su transitar. Por eso al principio te decía, como la calle me parece que es muy interesante desde lo mínimo hasta lo máximo, ¿sí? Muchas veces una pequeña imagen que pintas en una esquina, casi que escondida, genera mucha más atención que una pared de 10 pisos, por un montón de cosas que pasan en esa esquina, ¿sí? Con el tránsito que está ahí, la imagen que pintas, las personas que pasan por ahí día a día. Y creo que cuando se encuentra esa conexión es cuando es efectivo el graffiti, el arte urbano, como se quiera llamar. Es efectivo ese pequeño momento de conexión, ¿sí? Precisamente por eso, pues no es ni una galería ni un museo, ¿no? No es ese espacio controlado en el que hay un vigilante en la puerta que está mirando que no te acerques a la pared, al cuadro, a la escultura. No tienes que pagar una entrada, no tienes que como seguir todo este protocolo, sino que si un niño, un señor, una señora va pasando por la calle y quiere tocar lo que has hecho, pues lo puede hacer, ¿no? Se puede acercar y tocarlo. Si de noche, de día pasa alguien con una crayola, con un marcador con aerosol y le hace una línea encima, pues puede hacerlo, ¿no? Es otro lenguaje. Entre este rollo del lenguaje y que no te limites como que a un solo formato, pues también como... Creo que en el graffiti está como que la idea de lo legal y lo ilegal, ¿no? Y más ahorita como que esa línea está más desdibujada. Pero por ejemplo aquí en México como en Colombia están los tours de graffiti. Y a lo mejor uno de fuera que va a alguno de esos tours puede pensar, pues esto es totalmente legal y se puede hacer. Pero la realidad es que hay leyes que lo prohíben en ciertas zonas, ciertas partes. ¿Tú cómo ves este tipo de desdibujación que hay entre esas líneas de lo legal y lo ilegal? Como en algunas zonas sí se permite, en otras zonas no se permite, o que depende mucho quién lo está pagando, que eso es lo que hace que sea legal o ilegal. Pues hay algo que es claro para mí, es que el graffiti tiene que ser ilegal, ¿no? Como ese componente ilegal es lo que lo hace graffiti, ¿no? Dentro de la vida de alguien que pinta en la calle,
si no existe esa parte de la ilegalidad, pues no existe un trabajo de graffiti, ¿sí? Y no estoy hablando en mi caso, de decir, bueno, todo lo que voy a hacer va a ser 100% ilegal, ¿no? Pero es muy diferente la aproximación que tienes a la calle y a lo que haces en la calle cuando empiezas a trabajar desde lo ilegal, cuando siempre has trabajado desde una visión de lo legal. Mi manera de pintar, como la misma lógica de pintar, así tenga permiso para pintar, viene desarrollándose desde una experiencia ilegal, ¿sí? Entonces, muchas personas me preguntan, bueno, pero ¿por qué va a pintar esa pared en solo un día si puede pintarla en 2 días o en 3 días y puede como parar y ir a dar una vuelta y conocer la ciudad? Y creo que es algo muy personal dentro del proceso de mi trabajo, pintar lo más rápido que pueda, ¿sí? Y eso tiene mucho que ver con una formación desde lo ilegal y con unos referentes de trabajo en los que también lo ilegal es muy, muy potente. Entonces, hoy en día creo que, digamos que yo no me preocupo mucho por lo que te comentaba antes, que es como esta burbuja que se ha creado alrededor del graffiti y del arte urbano. Me preocupo más por la comunidad que hace graffiti, que trabaja en la calle, ¿sí? Como la comunicación que tenemos entre nosotros, así no nos hablemos en persona, así no hablemos, pero digamos que la información que circula entre los que hacen graffiti, entre los que pintan en la calle, es muy diferente a la información pública sobre el graffiti. Entonces, obviamente, lo que tú decías, los tours de graffiti, los proyectos institucionales, los proyectos del gobierno, como toda la parte comercial que se ha creado alrededor del graffiti, condicionan un montón esa información pública sobre qué es el graffiti, ¿sí? Entonces, obviamente, para un gobierno es mucho más eficaz vender la idea del graffiti bueno y el graffiti malo, ¿no? Como el graffiti que decora, el graffiti que no le molesta a nadie, el graffiti que se hace con permiso, si se pudiera hablar de graffiti con permiso, o de arte urbano. Les funciona mucho más en términos de negocios y en términos de relaciones, que hablar puramente de que el graffiti es ilegal y de que el graffiti es de gente desadaptada y que el graffiti es de adolescentes y el graffiti no produce nada, ¿sí? Creo que estamos en un momento en las ciudades, como en las ciudades occidentales, como en las ciudades que manejan un mismo sistema económico, donde los gobiernos se dieron cuenta, obviamente, que era mucho más efectivo venderlo que atacarlo. Entonces, nunca se va a llegar a un momento en que digan, hay permiso para pintar todas las paredes de la ciudad, ¿no? Eso nunca va a existir. Y en esa medida el graffiti siempre va a ser ilegal. Siempre va a haber, puede ser que hayan 100 grafiteros, 100 personas dedicadas a pintar en la calle en una ciudad, y les den permiso de solo pintar en esa pared. Siempre va a haber uno que va a decir, yo voy a pintar en la pared de al frente, donde me dijeron que no pintara. Siempre, o sea, creo que no es algo que ocurra solamente en el graffiti, ¿no? Si nos vamos, no sé, al mundo del skate, para alguien que monta en una tabla y que le gusta andar por la ciudad, siempre va a ser mucho más interesante ir a montar en ese lugar donde le dijeron que no podía, ¿sí? Donde sabe que no solo tiene que controlar no caerse y los movimientos que tiene que hacer, sino además tiene que controlar que va a venir un guardia y que no lo atrape, o que puede llegar la policía, o que si se cae seguramente lo van a detener. Creo que aplican en muchas de las expresiones urbanas, ¿no? Como lo interesante de hacerlas es hacerlas como tú quieres, no como te dicen que tú quieres, como te dicen que ellos quieren que las hagas. Entonces, creo que esa es mi visión frente a lo ilegal y lo legal hoy en día, ¿no? Y lo que trato de hacer es no perder mucho tiempo como en
en darle vueltas a esa información que está por fuera del gremio. Sí, como muchas personas se acercan hoy en día a... ¿Te interesa más como el dinero que se genera desde el graffiti? Como, bueno, ¿y cuánto le pagan? ¿Y la alcaldía cómo es que los apoya? Entonces es una información que de hecho no, pues para mí no es nada constructiva, entonces trato de evadir esos temas lo más rápido que pueda, ¿no? Como, no me pagan, pinto porque me gusta y punto. Entre este rollo de mantenerte como que enfocado a lo que tú estás haciendo, ¿qué tal fue el proceso de que esto que estás haciendo se empezó a volver como que un trabajo, ¿no? Poco a poco, como que empezó a evolucionar y que te permite vivir de ello y que está chido poder vivir de ello. Pero ¿cómo fue para ti esa evolución que se fue dando poco a poco? Pues yo creo que cuando me hacen esa pregunta, como pregunta sobre de qué vivo, lo primero que respondo siempre es como sobre la noción de trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué es trabajar? ¿Qué significa trabajar? Y vivimos en una lógica donde el trabajo está ligado directamente con el dinero, ¿sí? Entonces, trabajas únicamente si eso que haces te genera una remuneración económica. Y esa remuneración económica la usas en los momentos de ocio cuando no estás trabajando, ¿sí? Entonces, trabajas de 7 de la mañana a 5 de la tarde, de lunes a viernes, y los sábados y los domingos usas ese dinero para hacer algo que sí te divierte, ¿sí? Dentro de esa lógica de trabajo, haces algo que no necesariamente te divierte para generar unos ingresos que te permitan divertirte gastando ese dinero, ¿sí? Y alimentando esa maquinaria, ¿no? Y esa misma lógica. Dentro de mi lógica, lo que siempre he intentado, así haya sido difícil en algún momento, es entender el trabajo como diversión, ¿sí? El trabajo tiene que ser, para mí, tiene que ser sinónimo de diversión. Y dentro de esa lógica, el 99% de las veces nadie me paga, ¿sí? Nadie me paga por hacer tags en la calle, nadie me paga por pegar carteles en la calle. En el 99% de las ocasiones nadie me paga por pintar una pared en la calle. Y lo que te digo, durante muchos años, pues, me arriesgué a no pasarme al otro lado de la lógica, ¿no? Como de continuar apostándole a hacer lo que yo quiero porque quiero y no pensando en que eso me va a generar dinero. Y al cabo de unos años, pues, con el trabajo constante, con las conexiones que se hicieron, con un montón de cosas, empecé a poder vivir de lo que hago lentamente. El primer grupo con el que trabajé, por ejemplo, que te comento, con el que arranqué a pintar en la calle, hubo un momento en que llegó al trabajo comercial de pintar paredes. Y eso fue un choque ahí que yo no pude, pues que no me interesaba y que pues que realmente quebró mi relación con el grupo, y eso hizo que decidiera, pues eso dentro de otras cosas decidió que yo quisiera salir de ese grupo y empezar a apostarle desde algo más individual a lo que hago en la calle. Las últimas veces que me han preguntado, como, bueno, ¿y usted de qué vive? Sí, como pinta en la calle y el trabajo es diversión y como todo este discurso que le puede funcionar solo a usted, pero ¿de qué vive? Y las últimas veces, lo que te digo, que me han preguntado eso, he decidido responder que no es una pregunta que sea... que no debería existir esa pregunta, ¿sí? Dentro de todo lo que se puede hablar y preguntarle a otra persona, como dentro de una vida completa que tiene alguien,
que lo más importante o de las cosas más importantes es, bueno, ¿cómo generas dinero para seguir consumiendo y para generar consumo entre los demás? Me parece una pregunta que es bastante compleja, ¿no? Entonces, obviamente, pues si alguien busca mi trabajo, se da cuenta que trabajo con galerías, que hago piezas que se venden, que hago serigrafías, pero siempre lo he dicho, es la parte menos importante para mí de lo que hago, ¿sí? La calle siempre ha sido el lugar donde mi energía está totalmente concentrada. La manera que encontré que era más lógica, que era más próxima, en la que no necesitaba trabajar para alguien más de cierta manera, es eso, producir piezas que otras personas pueden comprar y desde ahí mantener lo que hago independientemente. Pero no es algo con lo que esté casado, digamos que mi meta no es llegar a una galería, mi meta no es llegar a un museo, mi meta no es llegar a este mundo de compra y venta y marketing y producción de piezas, productos, todo lo contrario, creo que un espacio ideal sería trabajar 100% en la calle. Es lo que trato de hacer y lo que te digo, el 99% de mi trabajo está enfocado a la calle. Al estar enfocado en la calle, pues la calle es como que un día puede ser bueno, un día puede ser malo, ¿no? Como que tiene esas partes chidas y tiene mucho que ver con la interacción con las personas que puedan estar a tu alrededor. Y no sé si nos quieres compartir como algunas experiencias que a ti personalmente te haya dado buen humor o como que esta interacción buena con las personas, pero también algunas interacciones malas que hayas tenido en la calle al momento de estar haciendo lo tuyo. Pues yo creo que la calle es como la vida misma, ¿no? Es lo que tú dices, como hay días buenos y hay días malos, y la vida es eso, ¿no? Como un poco se puede hablar desde este mundo del que empezamos a hablar de las redes sociales, donde todo parece feliz, y todo lo que montamos tiene una corrección de color perfecta, y si quieres quitar un personaje que no te gusta, le haces Photoshop y le subes el contraste y le bajas la intensidad a esto y a lo otro y la editas como quieras, pero la vida no es así, ¿no? La vida puede pasar lo que sea en cualquier momento y sobre todo en la calle es ese espacio donde lo inesperado está a la mano, ¿no? Sales un día y no sabes si vas a volver por la noche para bien o para mal, ¿no? De pronto te encuentras un amigo y te vas de fiesta y te quedas en su casa, pero de pronto no, de pronto te roban y te pegan y amaneces en un hospital. Y el graffiti pues es eso también, ¿no? Al estar en la calle pues estás ahí expuesto a todo lo que pueda pasar. Es difícil como darte una anécdota específica, pero la mayoría de amigos que tengo hoy en día como personas muy cercanas son personas que he conocido pintando en la calle, con las que he trabajado en la calle, personas que se han acercado a brindarme un vaso de agua, que yo creo que es lo más humano que puede existir en el mundo, y es como que alguien se acerque y te diga, oye, ¿tienes sed? Toma un vaso de agua. Y experiencias malas, pues sí, no sé si llamarlas malas como tal, pero pues todo lo que puede haber como en la vida de alguien que pinta en la calle, ¿no? Como estar detenido, tener una pelea con alguien en la calle, que te insulten, que te quieran robar. Pues sí, como ese tipo de cosas, no sé. Muchas veces eso, como que el cliché o como lo habitual es que te digan, bueno, ¿y cómo es la experiencia con la policía? Y debe ser terrible y estar detenido. Y obvio, no es una experiencia placentera que llegue un policía o que llegue alguien que tenga cierta autoridad y que te detengan y que tengas que estar detenido una noche completa o unas horas. Pero creo que también te enseña un montón sobre la vida, ¿no? Sobre cómo relacionarse en otras situaciones con
con personas diferentes. Entonces, gran parte, yo creo que por eso genera tanta inquietud, pero gran parte de la visión de la calle está condicionada por el miedo, ¿sí? Y es algo que es muy efectivo para un gobierno, para una autoridad, y es meterte miedo sobre un lugar, ¿no? Como no salgas porque te puede pasar esto, no salgas porque te detienen, no salgas porque te roban. Quédate en tu casa y en tu casa te vamos a cuidar y mientras tanto nosotros hacemos lo que queremos. Cuando te detienen finalmente o cuando pasa algo con la policía o con el que sea, pues te das cuenta que no es tan grave, ¿no? Te das cuenta que en la calle pasan un montón de cosas, que hay un montón de gente a la que le tenías prevención o tal vez la veías de otra manera y pues somos todos iguales. Sencillamente tenemos una historia de vida diferente, pero no pasa nada. O sea, pasa de todo, pero a la vez te detienen una noche, te da miedo, te da frío y al otro día te sacan y decides si quieres seguir pintando o no quieres seguir pintando, pero tu manera de entender la vida es otra, ¿sí? Creo que esos momentos de choque son los que te hacen entender la vida y aprenderla a manejar de otra manera, ¿no? Como desde la primera novia que tuviste y cómo eso te abrió el mundo de otra manera, hasta el día que te detuvieron, hasta el día que tuviste tu primera pelea, tu primera borrachera, como que siempre está esa lógica de esconder esos momentos, ¿no? Como de anularlos, como de esto es lo de mostrar, como estos son mis momentos felices y los otros los guardo y los anulo y no le cuento a nadie sobre eso. Y en realidad aprendemos un montón de los momentos que son complicados, de lo que tú dices, de los momentos malos, de los momentos desagradables. Ahí también hay un aprendizaje súper fuerte. En esta línea del aprendizaje, ya puede ser bueno o malo, pero creo que también te ayuda mucho a expandir tus experiencias, conocimientos, es el cruzar fronteras, que has estado en varios países, y creo que una de las cosas interesantes es de que sí vas, intervienes un lugar en un país, pero siempre tratas de buscar la manera de mantenerlo en la calle, ya sea en diferentes lados. Para ti, ¿cómo ha sido esa experiencia, ¿no? De que tu trabajo ya empiece a cruzar fronteras y te permita ganar otras experiencias que a lo mejor sean diferentes a tu espacio común. Pues viajar se convirtió en una lógica de trabajo para mí súper fuerte, y también una manera de entender lo que hago. Tiene mucho que ver con el hecho de viajar a otros lugares. Cuando empecé a pintar en la calle, ni se me cruzó por la cabeza ir a otro lugar. O sea, y estoy hablando de ir a otra ciudad de Colombia, no necesariamente ir a otro país, sino sencillamente salíamos a pintar en la calle y a divertirnos y a ver qué pasaba y a tomarnos unas cervezas. Y dentro del proceso apareció una invitación a ir a otra ciudad, ahora no recuerdo, pero alguna de otras ciudades en Colombia. Y era algo pues en ese momento fue algo muy importante, ¿no? Es como, bueno, todo esto que estamos haciendo, alguien quiere que vayamos a otra ciudad y hablemos sobre eso o pintemos una pared. Y a partir de ese primer momento, como de ese primer viaje desde mi trabajo, ¿sí? No desde viajar con la familia y en plan de paseo, sino viajar trabajando, empecé a construir una lógica en la que pudiera funcionar eso, ¿no? El primer viaje fuera del país y que para mí fue súper importante fue en el 2007, fui a México. Lo que te contaba antes de empezar, pues yo nací en México, pero vivo desde muy pequeño, desde que tengo 4 años vivo acá en Colombia. Y mucho tiempo después fue que regresé a México con una invitación para ir a hacer un proyecto en Oaxaca. Y por mi cuenta me quedé más tiempo en Oaxaca y me quedé más tiempo en el DF. Y ese viaje representa muchísimo porque me permitió entender la calle desde un mundo completamente diferente, que es la calle en México, por ejemplo. Digamos que hoy en día vienes a Bogotá y pues hay un montón de graffiti, hay un montón de personas pintando,
Sí, puedes ver de todo y vienen muchas personas de otros países a pintar acá también y a trabajar acá. Pero en ese momento, en el 2007, la diferencia era abismal, ¿no? Como el DF comparado con Bogotá era como, wow, como miles y miles de pintadas y de cosas en la calle, de gente experimentando con materiales, con locaciones, con imágenes, como algo súper masivo. Entonces eso me cambió la mirada totalmente y me permitió entender también la comunidad que hay detrás del graffiti, ¿no? Entonces yo ya tenía conexiones en México, pues en México hay un muy buen amigo, el Rex, o conocido también como Witronic, el Buque, y él fue el que me acogió en ese momento en México y me presentó a un montón de gente que estaba ahí pintando. Y para mí fue muy especial empezar a darme cuenta de esa hermandad, de esas conexiones. Volví a Colombia y obviamente pues tenía otra lógica dentro de la pintada, empecé a experimentar otras cosas, abandoné el stencil por un tiempo de cierta manera y me dediqué más a pintar solo con aerosol, con brocha, con rodillo. Y dentro de este proceso, unos años más adelante, como a partir del 2010, empecé a viajar mucho más, empezaron a salir invitaciones para festivales, para proyectos, para exposiciones. Y digamos que del 2010 hasta hoy, pues no hasta hoy, pero hasta que comenzó la cuarentena, pues han sido 10 años de viaje constante, ¿no? Digamos que han habido años en los que estoy mucho más fuera de mi casa que en mi casa. Y lo que tú dices, como mi motivación siempre ha sido pintar en la calle, ¿no? A veces me han invitado a proyectos que tienen más que ver con una exposición o con un proyecto que es dentro de un espacio, pero donde sea que esté, mi intención es pintar en la calle, ¿sí? Digamos que mi trabajo no se condiciona porque me inviten a pintar una pared, sino que si voy a un lugar, busco la manera de pintar una pared o de pegar algo en una pared o de hacer algo en la calle. Entonces, creo que también pues todos estos años han sido de una producción muy intensa por eso, ¿no? Entonces, siempre intento en la medida de lo posible extender mis viajes para poder conocer más del lugar y poder pintar más y poder aprender más, ¿no? Creo que esa es la otra parte de viajar y es el aprendizaje. Realmente lo que tú estás haciendo es poniendo algo muy pequeño en otro lugar, pero lo que estás llevándote es un montón de información y un montón de imágenes que de otra manera no se pueden conocer, ¿no? Digamos que hoy en día en las redes hay un montón de información, pero la información que tienes cuando estás en un lugar sentado tomándote un café o un té o una cerveza con alguien es invaluable. Entre este rollo de pues, el reto que llevas y conectar con las personas, pues salió como este crew o grupo de APC. ¿Cómo fue el origen de todo eso? Pues que es personas con las que tienes cosas en común también, ¿no? Sí, pues APC es un grupo de amigos. Lo que te contaba sobre Rex, por ejemplo, en el DF, desde que empecé a pintar, empecé a conocer personas, ¿no? Empecé a conocer por casualidades, por accidentes, y fue más o menos como en el 2007, 2008, con un amigo que tengo acá en Bogotá, su firma es Aeon. Nos sentamos un día y le pusimos un nombre al grupo de amigos prácticamente, o sea, sin decirle a este grupo de amigos que queríamos hacer un grupo, pero pues ya estábamos ahí pintando y saliendo de fiesta y haciendo un montón de cosas. Decidimos poner un nombre y orgánicamente la gente se fue sumando a ese nombre y a esa manera de entender lo que queríamos hacer. Entonces, casi que en manera de juego salió este nombre, APC, pues que tiene muchos significados. Digamos que el que más se maneja es animales, poder, cultura. Cuando surgió el nombre, pues empezamos a invitar amigos y era algo muy, muy directo, ¿no? Pues ya
De hecho, ya éramos un grupo y en la manera de entenderlo, pues algo muy importante era la amistad, ¿no? La amistad desprevenida, ¿no? Como de, hey, vamos a pintar algo, nos vamos a tomar una cerveza, nos vemos mañana para ir a hacer tags. De esas personas que comenzamos, todos tenían otros crews que eran más serios, por decirlo de alguna manera, ¿no? Como este tipo de crews que tienen una visión más clásica sobre el graffiti y sobre como su lógica, y que no se extienden mucho, que generalmente son crews de 3 personas, 5 personas, máximo 10 personas. Y nosotros empezamos a hacer totalmente lo contrario, ¿no? Y era como bueno, usted es un bomber acá, le gusta hacer bombing, está adentro, como usted hace stencil, está adentro, usted prácticamente no pinta, pero es muy buen amigo, está adentro. Y como personas con las que sientes esa conexión, ¿no? Como no necesariamente desde que pinten bien o mal, o te guste o no te guste, sino más de una conexión de la vida en la calle. Y empezó a crecer y a crecer y a crecer y a crecer. Entonces Rex, junto a sus amigos de México, y también se creó un grupo grande que sigue creciendo en México, en Colombia sigue creciendo. Cuando yo tuve la oportunidad de viajar a algún lugar y encontraba esa conexión, le decía a esa persona que también entrara. Otras personas en Estados Unidos muy cercanas también entraron. Entonces hoy en día pues no tenemos claro cuántos somos. No nos conocemos todos entre nosotros, pero creo que la lógica de querer estar dentro de APC pues es esa, ¿no? Es tener una red de amigos que pintan en la calle, que se divierten. En algunos momentos hemos trabajado en proyectos que van más allá de eso, y por separado hay personas que tienen sus proyectos dentro de la música, dentro del arte, dentro del graffiti mismo, dentro del mundo editorial, y creo que eso lo hace muy divertido, ¿no? Pero no hay un compromiso más allá de ese, de la amistad y de identificarnos como personas que pintan en la calle. Y ahorita hablando de esa parte de, pues que sí tienes mucha conexión con ellos y proyectos que se pueden llegar a desarrollar. He visto que unas colaboraciones que has hecho con Killjoy y Masatul, que es como que creo que tienes varios puntos en común con ellos. Creo que han sido colaboraciones muy interesantes, esto de cómo fue toda esta relación con ellos. Y pues creo que hiciste un proyecto con ellos que duró mucho tiempo, que era como más de estar con la comunidad, ¿no? Sí, pues a mí siempre me ha gustado hacer colaboraciones, o sea, como siempre que encuentro una buena conexión y que fluye colaborar con alguien, me lanzo a colaborar. Entonces a veces hay gente con la que colaboro más seguido porque pues tenemos una conexión, vivimos en la misma ciudad o nos encontramos de tanto en tanto en algún lugar. Y con otras personas a veces es algo muy del momento, ¿no? Como de conocerse ese día, y ese mismo día se arma una idea para pintar y terminamos pintando. Con Masatul y Killjoy, yo conocí primero a Masatul. Nos conocimos en Argentina, en Buenos Aires, en un proyecto en el que estábamos allá trabajando. Y pues nada, nos identificamos muy rápido como a la hora de colaborar, de trabajar. Y más adelante conocí a Killjoy en otro proyecto en el que estábamos participando también con Masatul en Arizona, en la reserva Navajo de Arizona. Entonces allá hay una persona que tiene un proyecto, o tenía un proyecto de intervenir espacios en el desierto, y nos invitó allá a pintar. Entonces creamos como pues hicimos colaboraciones entre los tres, y fluyó bien, y eso dio lugar a otro proyecto que se hizo en Honduras, que es del que tú estás hablando. Es un proyecto que se llama Kuma Project, en el cual un amigo italiano que tenía conexiones con organizaciones campesinas, indígenas, que tienen conexiones ahí en Honduras, nos invitó a ir a las comunidades, a ciertas comunidades
con unas problemáticas muy específicas de invasión y de asesinatos y un montón de cosas pesadas que estaban pasando y que siguen pasando, nos invitó a trabajar con las comunidades. Entonces fue un proyecto bien interesante porque estuvimos un mes trabajando en las montañas, ¿sí? Caminando, era como llegando a lugares a los que solo puedes llegar caminando, caminatas de 6 horas, 8 horas, 10 horas, lugares en los que no hay energía eléctrica, que obviamente no hay señal de teléfono, de internet. Entonces no es lo común en mi trabajo, y yo siempre me he declarado alguien 100% de ciudad. Digamos que mi lógica de graffiti y de lo que hago está ligada completamente con la ciudad, pero este proyecto fue muy interesante por eso, ¿no? Como éramos 3 personas que compartimos ciertas visiones y que nos adaptamos bien a ese tipo de proyectos. Y fue una desconexión total, ¿no? Como un mes sin teléfono, sin internet, sin luz, y también desde una lógica de colaboración muy interesante, ¿no? Porque obviamente no llegábamos a un hotel, no llegábamos a un hostal, llegábamos a una comunidad donde alguien nos decía, oigan, se pueden quedar en el colegio, en el piso, en unas colchonetas, o se pueden quedar en mi casa, en una hamaca. Nos ofrecían comida porque estábamos ahí, no porque tuvieran un compromiso con nosotros. Nos indicaban dónde podíamos pintar, nos contaban un poco de la historia del lugar. Entonces también creo que fue un proyecto que marcó bastante como en mi vida y en mi manera de entender muchas cosas, ¿no? Como que sales a otras realidades y te das cuenta de un montón de cosas que no están funcionando en tu vida. Entonces seguimos colaborando. Hace poco estuvimos en una isla que se llama Nevis, en el Caribe. También estuvimos ahí un par de semanas pintando, un mundo también totalmente diferente. Y bueno, son grandes amigos, hacen parte también de APC. Seguramente nos encontraremos más adelante en otros proyectos. Vale, qué chido. Sí, había platicado con Masatul y Killjoy antes, y sí me habían platicado de ese proyecto de Honduras. Y sí, toda la caminata que se aventaron. Oye, y ahorita que hablabas como de esta diferencia de los espacios, como que la ciudad, el campo, pues, y este cambio de entorno, pues están los espacios que son como que donde las personas transcurren, ¿no? Pero también están los espacios como que más abandonados. Y cómo es para ti intervenir esos diferentes espacios, ¿no? Que uno pasa más la gente, en otro pues es muy raro que tú lo topes, ¿no? ¿Cómo lo ves de diferente forma? ¿O para ti intervenir, pues es intervenir el espacio? Pues fíjate que aquí en Colombia, a diferencia de México y de otros lugares, no sé, Estados Unidos, Europa, aquí no se pinta mucho en lugares abandonados. O sea, digo, en lugares cerrados, abandonados, que tú entras y pintas y lo ven solo las personas que van a pintar o que entran ahí. Aquí no es para nada común, pues por diferentes razones, ¿no? Y puede llegar a ser bastante peligroso que te metas a un lugar aparentemente abandonado. No existe esa cultura dentro del graffiti. Entonces, durante muchos años, antes de comenzar a viajar, no me parecía interesante pintar en lugares abandonados porque, digamos que dentro de la lógica, siempre me parece interesante que lo vean la mayor cantidad de personas posible, ¿no? Como si puedo llegar a un lugar donde diariamente pasan miles de personas, pues para mí es el lugar ideal, ¿no? Poco a poco esa visión empezó a cambiar y también más a fijarme como en el espacio mismo, como en el ambiente del lugar, y me empecé a fijar en otras cosas, pero no fue sino hasta, no sé si fue la primera vez que estuve en Europa o la segunda que me invitaron a pintar a un hospital abandonado en Alemania, como cerca de Berlín. Y pues ahí cambió mi visión totalmente, ¿no? Como que estaba con unas personas que conocía y me dijeron, bueno, está el plan de ir a este lugar, es un hospital abandonado soviético,
y nos fuimos todo el día, pinté como 3 paredes, almorzamos ahí, estuvimos un rato, nos tomamos unas cervezas, y pues también es romper esa lógica, ¿no? Es lo que te digo, como hay unos momentos en los que te das cuenta que también resulta muy interesante llegar a unos lugares donde muy pocas personas ven lo que haces y también puedes trabajar de otra manera. Entonces, sobre todo en Europa he pintado mucho en lugares abandonados y digamos que hay toda una cultura dentro del graffiti de buscar estos espacios, ¿no? También tiene mucho que ver con las estaciones y con la ley, ¿no? Es mucho más difícil pintar en algunos países de Europa ilegalmente. Entonces, como para desatar esas ganas de pintar, muchas personas se van a lugares abandonados. Y en época de invierno, también algunos lugares abandonados, pues no tienes que estar en el frío todo el tiempo, sino que puedes estar en un lugar interno pintando sin problema. Entonces, me gusta bastante. He tenido la suerte también de pintar en lugares semi-abandonados. Digamos que aquí en Bogotá, en Latinoamérica en general, de pronto en algunos países asiáticos, la misma lógica de la calle también te permite llegar a esos lugares que no están abandonados totalmente, pero que no los está cuidando nadie, ¿no? Y en esa medida puedes llegar y pintar teniendo cuidado y como sabiendo cómo planear la situación y que no te pase nada, ¿no? Entonces, aquí en Bogotá, por ejemplo, pinto mucho eso, ¿no? Pinto de día, me demoro, no sé, media hora, 1 hora, a veces un poco más, y no tengo permiso, pero pues a la vez no pasa mayor cosa, ¿no? Entonces, cuando llego a una ciudad diferente a esta, me fijo si eso es posible y en la medida de lo posible, pues del tiempo y de los recursos que tenga, pues intento pintar por mi cuenta también ese tipo de espacios. Vale. Sí, pues es como que a veces es como hasta diferente el lenguaje, ¿no? El pintar en un lugar súper atascado de personas y luego uno abandonado, pues no sé si pues, puede llegar a incluso ser un poquito más personal, no sé, igual estoy debrayando mucho en ese tema. Sí, no, y creo que hay espacios que tienen una energía, un ambiente muy particular, ¿no? Y lugares que han sido, pues que tienen una historia, y entonces, por ejemplo, hace como 2 años o 3 años pinté en un hospital abandonado también, pero era un hospital para afecciones respiratorias en Austria, como a 1 hora de Viena, en las montañas. Entonces el hospital lo habían construido precisamente ahí entre las montañas, porque en esa altura y fuera de la ciudad las afecciones respiratorias se podían controlar mejor. Entonces, pero también fue un hospital de nazis, del ejército nazi. Entonces, pues tenía toda una energía súper pesada. Y obviamente ya había cambiado un montón. Después de haber sido ese hospital fue un hotel y después lo abandonaron. Pero pues digamos que todo el entorno era súper, pues alucinante, como estar ahí en un edificio como de unos 8 pisos metido entre un bosque en las montañas, y que a la vez tuviera esa historia súper pesada, porque también parte de la historia es que ahí llevaban a las mujeres judías que iban a ser mamás, que quedaron embarazadas por militares nazis, entonces como que tuvieran ahí a los hijos. Entonces como que nos contaban esa historia, mi amigo con el que fui me contaba esa historia. Obviamente pues llegas con una carga de información ahí súper pesada, y lo que pintas pues se convierte también en toda una experiencia, ¿no? Como, no solo el hecho de estar abandonado, sino el momento en el que vas y la historia que puedes ver que pasó ahí o que te encuentras que pasó ahí, pues genera toda una experiencia. A la final pues hay una fotografía que la publicas o no la publicas, pero creo que de todo, pues de lo que hemos hablado, un poco el resumen es ese, ¿no? Como
para mí la experiencia es mucho más importante que el resultado final que se ve en una pantalla, ¿no? O que se ve en una hoja impresa. Y eso es lo que muchas veces no se entiende, ¿no? Como el objetivo no es que quede bonito algo o que tenga muchas vistas, sino realmente donde aprendes es en ese proceso, ¿no? En la experiencia que tienes mientras que pintas o mientras que caminas y vas pintando. Y como para ir cerrando el podcast, no sé si te gustaría decirnos como que pues, algunas palabras para la bandita que estaba empezando o que ya tiene rato dándole, pero pues está medio atodada. O también, si no quieres dar como tanto un consejo, pues sí, como cómo ha cambiado tu perspectiva también, porque ya llevas años y años dándole a esto, pues cómo ha cambiado tu perspectiva dentro de no pagar. Pues consejo como tal es un poco difícil porque hay muchas maneras de aprender las cosas, ¿no? Mi lógica un poco dentro de lo que hago es aprender de los errores, ¿no? Como de probar y probar en la calle, ¿no? Creo que hay una diferencia muy grande y creo que es algo que pasa con muchas personas que no está ni bien ni mal, pero es como guardar muchas cosas, ¿no? Como crear, dibujar, en la manera en que lo hagan se generan muchas imágenes, pero nunca salen a la luz, ¿no? Siempre están siempre hay tipos de personas, hay un tipo de persona que espera como que esté perfecto y que no tenga ningún error, así como ir a la fija, y solo hasta que llegue ese momento salen a la calle, ¿no? O les da un poco de miedo, de pena, como no hacer las cosas bien. Pues no existe una manera de hacer las cosas bien, pero sí como esa respuesta, ¿no? Esa aprobación de los demás. Mi manera de hacer las cosas, o con la que aprendí a hacer las cosas por mi cuenta, es sacar, ¿sí? Como tienes una idea o estás en un momento en el que puedes hacer algo en la calle, hazlo, ¿sí? De pronto no fue el mejor resultado, de pronto nadie te dice nada, o de pronto alguien que pasa te dice está horrible, y ya, saltas a la próxima pared, saltas al próximo espacio y aprendes del error anterior y lo vuelves a hacer. Creo que el solo hecho de que esté en la calle ya es un avance brutal, ¿sí? Como la decisión de salir a la calle por tu cuenta, como con tus propios recursos, ahí ya lo hiciste, ¿sí? Ya de ahí para adelante ya es continuar y encontrar una manera de hacerlo. Entonces, aprender de un error tras otro y no fijarse tanto en lo que dicen los demás o en lo que crees que te van a decir los demás, porque muchas veces son ideas preconcebidas también, como crees que no les va a gustar o que te van a discriminar o te van a criticar. Y claro, en efecto muchas veces pasa, pero otras veces pues a nadie le importa realmente, o a muy pocas personas les importa. Y a veces ocurre todo lo contrario, ¿no? Como que haces algo que no te parece tan interesante y a muchas personas les gusta. Entonces creo que ese sería el consejo. Y a manera así de recomendación, promoción de un proyecto en el que vengo trabajando hace un par de años, pero que tiene una historia más larga, es que visiten como las redes de un proyecto que se llama Instituto Bogotano de Corte, que digamos que es el proyecto en el que estoy más enfocado actualmente. Trabajamos mucho con la lógica del stencil, pero no es un proyecto solo de stencil. Trabajamos mucho con fanzines, con publicaciones independientes, y ahora que estamos en esta época de estar en la casa, como estar encerrados, no es encerrados propiamente, pero de poder salir limitadamente, estamos trabajando mucho en material que se puede consultar en redes, en nuestro blog principalmente, pero también tenemos un Instagram, un Facebook,
y un Twitter. Entonces, Instituto Bogotano de Corte, y ahí les aparecen todas las redes. Sí, era un tema que ya he visto. Por ejemplo, luego veo que Killjoy pues estuvo como que hablando un poquito sobre ese tema, o Himet o Raven, creo que luego han hablado que te venías en Stencil, pues han estado en esa parte del Instituto Bogotano de Corte. ¿Quieres indagar un poquito más en ese tema de cómo surgió la idea y todo eso? Sí, pues en el Instituto Bogotano de Corte estamos 3 personas a la cabeza. Está un amigo, somos todos acá de Bogotá, un amigo que firma como Empty Boy y una amiga que firma como Disectivo. Hace un par de años los 3 trabajamos con Stencil de maneras muy diferentes. Tenemos una visión desde la técnica muy diferente y también temáticamente totalmente diferente, pero nos apasiona el corte, ¿sí? Como ese momento que tiene el stencil, que es muy particular, que es que se realiza en un espacio cerrado y después se saca a la calle, ¿no? Y muchas veces ni siquiera se saca a la calle. Y entre charlas y momentos ahí de amistad se nos ocurrió hacer un manual de stencil para que cualquier persona pudiera aprender sobre esta técnica, ¿no? Y dentro de ese manual, pues también hablar un poco sobre la ciudad, sobre la calle, sobre la lógica en que se entiende la ciudad desde el graffiti. Entonces nos metimos a ese proyecto por gusto y sacamos este manual en versión impresa tipo fanzine. Y a partir de esa experiencia empezamos a trabajar más la lógica de, digamos que fue un proyecto exitoso en la medida en que el fanzine se distribuyó, se creó una red de distribución, le llegó a muchas personas, digamos que creó una pequeña comunidad en torno a este nombre, Instituto Bogotano de Corte. Y a partir de ahí nos dimos cuenta que esa comunidad se podía fortalecer y se podía fortalecer a través de compartir conocimientos y compartir experiencias. Entonces, lo que te digo, surgió muy ligado al stencil, pero a partir de ahí hemos tenido la oportunidad de trabajar con amigos que hacen serigrafía, que hacen fanzines, que hacen grabado, que hacen graffiti, que hacen letras, que hacen murales. Entonces creamos, digamos, una plataforma en la que nos podemos encontrar. Y hace un año, un poco más de un año, surgió la posibilidad de tener un espacio aquí en el centro de Bogotá, una pequeña oficina, taller, en un lugar muy, muy céntrico. Y eso fortaleció el proyecto muy fuerte. Entonces, teniendo el espacio, empezaron a llegar un montón de personas conocidas y amigas con las que no trabajábamos hace mucho tiempo y otras personas nuevas, y empezamos a crear espacios para distribución de información. Entonces, por ejemplo, todos los martes distribuimos un fanzine diferente gratuitamente, que eso fue algo que no hablamos en la conversación, pero algo súper clave dentro de mi trabajo es la distribución libre, ¿no? Digamos que la idea de que las cosas se distribuyan libremente influye directamente en lo que hago y es una manera en que me relaciono con las personas, ¿no? Entonces, yo no me dedico a hacer productos, ¿sí? Digamos que hago piezas que van enfocadas a la calle, pero que además también las puedo compartir con cualquier persona. Entonces, hago muchos carteles, stickers no hago tantos, pero fanzines sí hago más, y siempre son gratis, ¿sí? No es que los pegue en la calle y después los venda, sino que si alguien quiere un cartel mío, me escribe y se los regalo. Si me encuentro con alguien y llevo unos carteles, se los regalo, un fanzine. Son piezas que siempre están ahí para que circulen entre el que las quiera ver o las quiera tener. Y uno de los componentes del Instituto Bogotano de Corte es ese, ¿no? Que todo el material que se produzca y que se distribuya es de circulación libre. Entonces, todos los martes distribuimos fanzines, al principio solo nuestros, porque
pues no estaba esta red muy configurada. Pero, por ejemplo, antes de que comenzara la cuarentena ya teníamos como 3 meses planillados de personas que se han acercado a decirnos, oigan, tengo este fanzine y quiero que lo distribuyan ustedes gratis. O personas otro espacio que tenemos que se llama Laboratorio de Fanzines, donde alguien va al instituto y crea un fanzine en 2 o 3 horas, lo fotocopiamos y lo distribuimos también gratis. Personas que venden usualmente sus fanzines, pero que nos dicen, sí, yo los vendo, pero estos 30, 20, 50 fanzines quiero que ustedes los distribuyan gratis. Ahí poco a poco se ha ido creando esa comunidad. Tenemos también un programa radial tipo podcast, pero no es un podcast, que se llama El Pulso del Corte, y ahí invitamos a amigos a que nos cuenten sobre su trabajo. Entonces estuvo Killjoy, estuvo Mazatel, estuvo hablando de la gente de México, sí. Estuvo Jiménez y Hoxin, han estado NASA Stencil de Argentina, Buenos Aires Stencil, Marian Calle, Infame de Ecuador, H de Ecuador, bueno, y varias personas de acá de Colombia, de Bogotá y otras ciudades. Entonces, digamos que el proyecto es eso, es una plataforma para compartir, para aprender y también para, digamos, de cierta manera, para generar una alternativa a la lógica de este consumo masivo y producción masiva, ¿no? Que es algo con lo que yo también siempre he tenido digamos que un choque constante, ¿sí? Cuando te hablo como eso de los productos, a mí me genera un conflicto muy grande pensar que lo que hago se convierta en un producto, ¿sí? No me interesa, ¿sí? Entonces, hay un montón de producción gráfica y de producción de contenidos que es muy interesante, pero que a la hora de venderlo cambia totalmente, ¿sí? Entonces es muy diferente si yo voy mañana a Cancún y nos conocemos y nos tomamos una cerveza y al final de la charla te digo, mira, tengo estas serigrafías y tengo estos fanzines y cuestan tanto dinero, ¿sí me entiendes? Como míralos, pero te los estoy vendiendo, ¿no? Como, sí, es muy diferente así. En algún momento te digo, mira, llévate estos carteles y llévate estos fanzines y también tengo estas postales, son para ti, y si conoces a alguien más que les gustes, pues le das una. Entonces, creo que desde ahí el discurso y la manera de relacionarte con las personas cambia un montón. Entonces, con este proyecto que te estoy contando, ha sido muy interesante reencontrarse con amigos de otra época con los que con los que yo trabajé en otra época muy fuerte, pero que por diferentes razones no nos veíamos y no trabajábamos mucho. Y otras personas muy jóvenes, otras no tan jóvenes, pero que no conocíamos y con las que hemos podido entrar en una conversación muy interesante desde compartir lo que estamos haciendo, y que no hubiera sido posible si el proyecto se tratara de vender cosas, ¿no? Así fuera barato, así fuera como fuera, pero hubiera sido totalmente diferente. Entonces, digamos que ahorita que no podemos ir a nuestra sede física, la sede física del instituto, pues nos hemos volcado a las redes. Ya lo veníamos haciendo, pero pues nos ha tocado casi que al 100% volcarnos a las redes. Pero pues estamos esperando, ¿no? Como esperando a que se pueda volver al espacio, a seguir generando cosas en el espacio. Para las personas que no son de Bogotá, que no están en Bogotá, la invitación un poco es que entren al blog, y ahí hay contenidos que pueden descargar sobre lo que hacemos, ¿no? No es todo lo que hacemos, pero ahí pueden consultar los programas que hacemos, las entrevistas que se han hecho, descargar gran parte de los fanzines que hacemos. Entonces, pues nada, ese es como el consejo. Ese sí era un consejo, como revisen ese proyecto. Nada más, se los vamos a dejar como que en la descripción del video, pues que ya lleve los links y todo para que sí entren y conozcan más de ese proyecto, que la gente está muy, muy interesante. Y pues muchas gracias por el tiempo, Stinkfish. Fue un gusto platicar contigo, conocerte, y muchas gracias por aceptar la invitación de estar aquí en el podcast. Vale, no, gracias a ti. Espero que nos conozcamos en persona
cuando puedas estar acá en Bogotá o si llego a ir a Cancún nuevamente, ahí nos vemos y organizamos algo. Nos vemos en el siguiente episodio. Adiós. Esto fue todo. Muchas gracias por escuchar Tonorama Podcast con Alex Lechuga.